Buenos días, mi grupo está conformado por Delany Gutiérrez, Daisy Mendoza, Magalis Orellano, Stephanie Barros y mi persona María Angélica Gálvez. Hoy le vamos a hablar acerca de bioética y deontología. Principalmente, la bioética representa hoy un movimiento universal de responsabilidad profesional y por su concepción ética global nos incumbe relacionar a todos los seres humanos para respetar la naturaleza, conservar los ecosistemas y favorecer la supervivencia de la biodiversidad. ¿Qué es la bioética? La bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto la vida humana como el resto de los seres vivos, así como el ambiente en el que estos pueden adaptarse. Además, un sistema de reflexión moral en todos los acontecimientos de la vida, como llamada de alerta a respetar los derechos humanos y procurar siempre la beneficencia y la justicia, respetando la autonomía y dignidad de la persona y todos los seres vivos, evitando que la maleficencia, incluyendo el deber social de disponer y utilizar los recursos con completa responsabilidad. Los seres humanos, por definición, somos seres biopsicosociales y tenemos derecho a ser tratados con dignidad, respetando todos los aspectos de la vida, incluidos los aspectos psicológicos. Un profesional de psicología debe cumplir con criterios como los siguientes: beneficencia, responsabilidad, fidelidad, integridad, justicia y respeto por los derechos y la dignidad de las personas, reconociendo y respetando las diferencias individuales y grupales, incluyendo la edad, el género, la etnia, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la discapacidad y el estatus socioeconómico. Posterior a la bioética encontramos la deontología. Antes de hablar acerca de cuál es el concepto completo de deontología, considero necesario mencionar el origen etimológico de esta palabra, encontrando que tiene un origen griego y que se puede subdividir en dos componentes. Estos son deontos y logía. Deontos, entendida o definida como deber u obligación, y estudio y logía, entendida como estudio. Lo que sumado nos dará el resultado de estudio de deberes u obligaciones, dando paso así a la definición de deontología, entendida como un concepto que se utiliza para nombrar a una clase de disciplina o tratado que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. Bien, encontramos que este concepto fue insertado o fue acuñado por Jeremy Bentham, quien fue el que podría decirse que dio origen a este concepto. Un aspecto importante a mencionar acerca de la deontología es que forma parte de la ética normativa. ¿A qué se refiere la ética normativa? Esto hace referencia a lo que debemos considerar como bueno o malo, lo que se debe hacer y lo que no al momento de realizar cualquier tipo de labor o de tarea. Por lo tanto, cada profesión debe diseñar o elaborar un código deontológico en donde recopile todas aquellas obligaciones morales específicamente que debe tener en cuenta un profesional al momento de ejercer su labor. En cuanto al origen del término de bioética, observamos que su etimología está en el origen griego, que es bios, vida, y ethos, ética, que unidos sería ética de la vida o de la biología. Ya que mi compañera anteriormente mencionara que esta era una ética orientada a no solamente a nosotros los seres humanos, sino a la vida en general. Pues históricamente este término fue introducido en Grecia en los años 460 y 360 a.C. en el juramento hipocrático, que muchos hemos escuchado. Pues este juramento hipocrático fue introducido y mencionado por Hipócrates, en el cual se mencionaban las primeras regulaciones de ese carácter ético de la práctica de la medicina en ese entonces. Más adelante, Fitzgerald en 1927 usó el término bioética en un artículo que hace relación a esa ética del ser humano con las plantas y los animales. Más adelante, Van Potter en 1970 dice que se utilizó el término bioética en su artículo La ciencia de la supervivencia, la cual hacía más referencia como esa ética implementada en nosotros los seres humanos o la humanidad. Vale aclarar que más adelante, se dice que también en la Segunda Guerra Mundial fue un momento importante, debido a que a causa de esta guerra fueron muchos las personas o los médicos que trataron a estas personas quizás no de la mejor manera, dado a las condiciones, y entonces esto también se llevó a juicio implementando este término.
Quisiera aclarar o mencionar que el criterio ético fundamental de la bioética recae en el respeto al ser humano, el respeto a los derechos inalienables y a la dignidad. Y también establecer una diferencia entre bioética y la ética médica, ya que la bioética hace referencia a todos los problemas o dilemas éticos, todos los problemas éticos a nivel en general, o sea, de toda la vida, y la ética médica solamente se centra en eso de la parte de la medicina. En cuanto al origen del término deontología, tenemos que Immanuel Kant en 1788 en la crítica de la razón práctica, él hace una distinción de la fe y de la doctrina religiosa, en la cual hace una distinción de esa parte ética de la religión, como para no catalogarla que es a raíz de la fe o de la religión y todo esto, que es por eso que se implementa la ética. Más adelante, Jeremy Bentham emplea el término en su obra Deontología o Ciencia de la Moral, y en lo cual establece como aquello tratado sobre lo que creo que es correcto y lo que no lo es. Más adelante, en el siglo XIX, surge una nueva forma de llamar a la ética y pues comienza a implementarse mucho más adelante, comienza a implementarse como esa ética aplicada a todas las profesiones. La bioética y la deontología es de gran relevancia en todos los grupos sociales y la sociedad en general, porque es un mecanismo de reflexión a partir de los principios éticos y morales de los grupos sociales. Es de gran importancia también porque siempre va a velar por el respeto de la dimensión moral de todos los individuos y por la dignificación de cada uno dentro de los procesos en los que participa, ya sean procesos médicos o procesos interventivos, como en el caso de la psicología. Del mismo modo, también garantiza el respeto por los derechos humanos. ¿Cómo brinda estas garantías? Los seres humanos actuamos muchas veces por temor a las represalias. Entonces, los principios de bioética y deontología están completamente ligados a los parámetros legislativos que existen en cada país o en algunos casos de manera universal. Por lo tanto, esta relación entre los parámetros éticos y la parte legislativa garantiza que por temor a represalias legales, los profesionales, ya sea de la psicología o de cualquier otra profesión, garanticen siempre el respeto por los derechos humanos. Asimismo, es de gran importancia porque funciona como un mecanismo de organización y control social. ¿A qué se refiere esto? A que al haber constante reflexión respecto a los parámetros éticos y morales dentro de la sociedad, siempre se van a estar evaluando qué situaciones están afectando la dignidad y los derechos humanos, en qué situaciones hay falta de ética y falta de representación moral. Asimismo, evita la tergiversación e incongruencia en las prácticas profesionales de un psicólogo a otro. Es decir, a pesar de que no puede generalizarse todos los principios éticos y morales, ya que la sociedad tiene diferentes grupos culturales, los cuales tienen muchas características individuales diferentes a los otros, sí es importante que se pueda hacer un tipo de características general para un país, una ciudad o una cultura. Por lo tanto, se va a seguir un patrón de eficiencia entre los profesionales pertenecientes a los mismos grupos sociales. Asimismo, facilita que se mantengan los comportamientos de acuerdo a los estándares sociales y culturales. Está muy relacionado a lo anterior, lo cual se vincula a que se debe actuar de acuerdo a los parámetros sociales y culturales que hay en una región o país. Y por último, se encuentra el anteponer los derechos fundamentales de todos los pacientes o solicitantes por encima de los intereses investigativos. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre en los procesos investigativos tenemos como objetivo la creación de nuevos conocimientos y el acercamiento a nueva información. Sin embargo, este objetivo no debe anteponerse por encima de los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos que estén participando en los procesos investigativos. Con el ejemplo, pues está encaminado en la vacuna contra la infección por el coronavirus. Entonces, hay diversas vacunas contra el coronavirus en marcha en todo el mundo, y una de ellas se está desarrollando en los laboratorios del Centro Nacional de Biotecnología en España. Ellos advierten que esto tardará meses porque deben de iniciar los ensayos preclínicos en modelos animales
antes de saltar a los ensayos clínicos en humanos. Por eso, y esto genera que se tome un tiempo considerado. Entonces, las investigaciones biomédicas llevan tiempo, llevan unos procedimientos, el cual deben cumplir con los principios de la bioética, como el principio de la no maleficencia, que quiere decir no hacer el mal o no hacer daño, y el principio de la beneficencia, que es hacer el bien. Estos principios nos recuerdan que debemos evaluar la seguridad y la eficacia de cualquier tratamiento antes de ser autorizado. Pero por otra parte, relacionamos este ejemplo con el área de psicología, teniendo en cuenta la ley 1090 del 2006 en su artículo 2, en donde nos estipula que los participantes humanos en investigaciones psicológicas, el deber del psicólogo es respetar en estas investigaciones la dignidad y el bienestar de sus participantes. Asimismo, con respecto al uso de animales, debe asegurar el bienestar de ellos. Entonces, con todo lo anterior, se evidencia que la bioética es de vital importancia en el desarrollo de cualquier investigación, debido a la necesidad de humanizarlas, es decir, de crear una sensibilidad social, de evitar abusos y sobre todo de proteger la dignidad de los sujetos de investigación. Muchísimas gracias.